Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección del canal en el que vamos a echar un vistazo a distintos libros de diferentes ideologías. Hoy comenzaremos con el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, y conviene reseñar que trataré de dejar mi opinión fuera del contenido, ya que estos vídeos pretenden realizar un resumen y análisis objetivos de estos pensamientos políticos y estas obras donde quedaron plasmadas. Si se os ocurriera algún otro libro de teoría política que os gustaría que resumiera y analizara, ponérmelo en los comentarios. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar un análisis en bruto o un análisis breve, creo que es conveniente resumir un poco el contenido del Manifiesto Comunista. Marx y su coautor, Friedrich Engels, comienzan el Manifiesto Comunista con la famosa y provocativa declaración de que la historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de la lucha de clases. Argumentan que todos los cambios en la forma de la sociedad, en las instituciones políticas, en la historia misma, son impulsados por un proceso de lucha colectiva por parte de grupos de personas con situaciones económicas similares para realizar sus intereses materiales o económicos. Estas luchas, ocurridas a lo largo de la historia desde la antigua Roma hasta la Edad Media hasta la actualidad, han sido luchas de clases económicamente subordinadas contra clases económicamente dominantes que se oponían a sus intereses económicos, esclavos contra amos, siervos contra terratenientes y un largo etcétera. El mundo industrializado moderno ha sido moldeado por una de esas clases subordinadas, la burguesía o clase mercantil, en su lucha contra la élite aristocrática de la sociedad feudal. A través de la explotación mundial, el descubrimiento de materias primas y metales y la apertura de mercados comerciales en todo el mundo, la burguesía, cuyo sustento es la acumulación, se enriqueció y se envalentonó políticamente contra el orden feudal, que finalmente logró barrer a través de la lucha y la revolución. La burguesía se ha elevado el estatus de clase dominante en el mundo industrial moderno, configurando las instituciones políticas y la sociedad de acuerdo con sus propios intereses. Lejos de acabar con la lucha de clases, esta clase, una vez subordinada, ahora dominante, ha reemplazado una lucha de clases por otra. Según Marx y Engels, la burguesía es la fuerza más espectacular de la historia hasta la fecha. El afán de los comerciantes por la acumulación los ha llevado a conquistar el globo, obligando a todos en todas partes a aceptar el modo de producción capitalista. La visión burguesa, que ve el mundo como un gran mercado de intercambio, ha alterado fundamentalmente todos los aspectos de la sociedad, incluso la familia, destruyendo las formas de vida tradicionales y las civilizaciones rurales y creando enormes ciudades en su lugar. Bajo la industrialización, los medios de producción e intercambio que impulsan este proceso de expansión y cambio han creado una nueva clase urbana subordinada cuyo destino está vitalmente ligado al de la burguesía. Esta clase es el proletariado industrial o clase trabajadora moderna. Estos trabajadores han sido desarraigados por la expansión del capitalismo y obligados a vender su trabajo a la burguesía, un hecho que les ofende hasta lo más profundo de su existencia al recordar a aquellos trabajadores de edades anteriores que poseían y vendían lo que creaban. Los trabajadores industriales modernos son explotados por la burguesía y obligados a competir entre sí por salarios cada vez más reducidos a medida que los medios de producción se vuelven más ricos y sofisticados. Esto todo en pensamiento de Marx y Engels. Una vez más conviene reseñar que no es mi opinión. La fábrica es el escenario para la formación de una lucha de clases que se extenderá a la sociedad en general. Los trabajadores industriales modernos llegarán a reconocer su explotación a manos de la burguesía. Aunque el sistema económico los obliga a competir entre sí por salarios cada vez menores, a través de la asociación común en la fábrica superarán las divisiones entre ellos, se darán cuenta de su destino común y comenzarán a participar en un esfuerzo colectivo para proteger sus intereses económicos contra la burguesía. Los trabajadores formarán colectividades y poco a poco llevarán sus reivindicaciones a la esfera política como una fuerza a tener en cuenta. Mientras tanto, a los trabajadores se les unirá un número cada vez mayor de la clase media-baja, cuyos medios de vida empresariales están siendo destruidos por el crecimiento de enormes fábricas, propiedad de un número cada vez menor de élites industriales superricas.
Gradualmente toda la sociedad se verá atraída hacia uno u otro lado de la lucha. Como la burguesía antes que ellos, el proletariado y sus aliados actuarán juntos en áreas de la realización de sus objetivos económicos. Se moverán para barrer a un lado a la burguesía y sus instituciones que se interponen en el camino de esta realización. La burguesía, a través de su modo de producción establecido, produce las semillas de su propia destrucción. La clase obrera, el proletariado y sus aliados actuarán juntos en aras de la realización de sus objetivos económicos. Se moverán para barrer a un lado a la burguesía y sus instituciones que se interponen en el camino de esta realización. La burguesía, a través de su modo de producción establecido, producen las semillas de su propia destrucción. La clase obrera, el proletariado y sus aliados actuarán juntos en aras de la realización de sus objetivos económicos. Se moverán para barrer a un lado a la burguesía y sus instituciones que se interponen en el camino de esta realización. La burguesía, a través de su modo de producción establecido, produce las semillas de su propia destrucción, la clase obrera. Concluido este resumen, vamos a echar un vistazo a lo que significan estas palabras, a lo que significa este contenido. El manifiesto comunista fue concebido como una declaración pragmática definitiva en la Liga Comunista, un grupo revolucionario alemán del cual Marx y Engels eran los líderes. Los dos hombres publican su tratado en febrero de 1848, pocos meses antes de que gran parte de Europa estallara en una agitación social y política. El manifiesto refleja el clima político del periodo. En el verano de ese año, grupos revolucionarios juveniles, junto con los desposeídos urbanos, levantaron barricadas en muchas capitales de Europa, luchando por el fin de la opresión política y económica. Mientras que los disidentes habían estado librando una guerra contra el absolutismo y los privilegiados aristocráticos desde la Revolución Francesa, muchos de los radicales de 1848 pusieron sus miras en un nuevo enemigo que creían que era responsable de la inestabilidad social y el crecimiento de una subclase urbana empobrecida. Ese enemigo era el capitalismo, el sistema de propiedad privada de los medios de producción, y en el manifiesto comunista describe cómo el capitalismo divide a la sociedad en dos clases, la burguesía o capitalistas que poseen estos medios de producción, como las fábricas, los molinos, las minas, etc., y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a los capitalistas, que pagan a los trabajadores tan poco como puedan salirse con la suya, tan poco como les permita maximizar su propio beneficio. Aunque la Liga Comunista estaba aparentemente demasiado desorganizada para contribuir mucho a los levantamientos de 1848, el Manifiesto Comunista es una llamada a la acción política que contiene el famoso comando Trabajadores del Mundo Uníos, Proletarios del Mundo Uníos. Pero Marx y Engels también usaron el libro para explicar algunas de las verdades básicas tal como lo vieron sobre cómo funciona el mundo. En el Manifiesto Comunista vemos versiones tempranas de conceptos marxistas esenciales que Marx elaboraría con más rigor científicos en obras como El Capital. Quizás el más importante de estos conceptos es la teoría del materialismo histórico, que establece que el cambio histórico es impulsado por actores colectivos que intentan realizar sus objetivos económicos, lo que resulta en una lucha de clases que acaba en un orden económico y político reemplazando a otro. Uno de los principios centrales de esta teoría es que las relaciones sociales y las alianzas políticas se formen en torno a las relaciones de producción. Las relaciones de producción dependen del modo de producción de una sociedad determinada o de la organización económica específica de propiedad y división del trabajo. Las acciones, actitudes y puntos de vista de una persona sobre la sociedad y su política, lealtades y sentido de pertenencia colectiva se derivan de su ubicación en las relaciones de producción. La historia involucra a las personas como actores políticos cuyas identidades se constituyen como explotador o explotado. Y con esto concluimos el vídeo, la verdad bastante corto,
un resumen y un análisis de lo que significa el Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels. Si me he dejado algo en el tintero, si hay alguna idea que os gustaría sugerir o si queréis darme vuestra opinión, os estaré leyendo. Una vez más, recordaos, esta no es la opinión mía, estoy comunicando objetivamente la información del libro. Nos vemos en el próximo.